Hola, muy buenos días. El día de hoy, junto a mis compañeros David Arce, Carlos David Suárez y mi persona Sebastián Marulanda, les vamos a presentar el documento La Guerra Sin Límites, tratado de la masacre de Bojayá. Para poner en contexto un poquito del documento, vamos a mencionar dónde está situado o dónde se vivió esta tragedia. Hay que mencionar que Bojayá es un municipio ubicado en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. Se encuentra a orillas del río Atrato, que es uno de los más importantes del país, y su cabecera municipal es Bellavista. Ahora bien, ¿por qué sentimos que el título del documento fue ese? Sentimos que resume de una forma precisa la esencia del documento, ya que la palabra Bojayá identifica el lugar donde ocurrió una de las masacres más dolorosas del conflicto armado colombiano, y la expresión La Guerra Sin Límites transmite la idea central de que los actores armados, tanto guerrilla como paramilitares, que fueron los actores principales, sobrepasaron toda la norma moral y jurídica, especialmente las del derecho internacional humanitario. Eh, Aparte de esto, el título también refleja el enfoque del Grupo de Memoria Histórica, creado dentro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, cuyo propósito era reconstruir los hechos para dar voz a las víctimas y dejar constancia de las violaciones cometidas. En otras palabras, el título no solo nombra el suceso, sino que denuncia el carácter limitado, deshumanizado y desbordado que tuvo la guerra en esta región de Chocó. Siguiente, Carlos. Como objetivo general, nosotros sacamos lo siguiente: documentar y narrar la masacre de Ojaya como un caso emblemático del conflicto armado colombiano, reconstruyendo los hechos ocurridos entre el 20 de abril y el 7 de mayo de 2002, con el fin de analizar las violaciones de los derechos internacionales humanitarios y evidenciar la ausencia estatal de prevención y protección que permitió la tragedia. Sentimos que este fue el objetivo general, ya que eh, el objetivo principal de este informe es reconstruir la memoria histórica de la masacre para comprender cómo y por qué ocurrió. El grupo de memoria histórica no solo se centra en el día del ataque, que fue el 2 de mayo de 2002, sino en todo el proceso previo. Las advertencias ignoradas, la tensión entre las FARC y los paramilitares y la falta de respuesta total llevó a cabo o se llevó a cabo esta tragedia. El objetivo también busca analizar las violaciones a los derechos internacionales humanitarios, es decir, las reglas internacionales que protegen a los civiles durante la guerra, las cuales fueron ignoradas completamente por ambos bandos. En conclusión, el informe intenta demostrar que lo sucedido en Bojayá no fue un accidente, sino una consecuencia previsible de una guerra librada sin límites ni protección humanitaria. Dale, Carlos. Ahora, como objetivos específicos, lo hemos dividido en cuatro según el orden de la lectura, en el cual el primero es contextualizar la masacre del conflicto territorial extremo. ¿En qué sentido? Pues precisamente Bojayá no es que fuese un centro de violencia ni tampoco donde se concentraba toda la barbarie de la guerra dentro, pues en el panorama político de Colombia. Sin embargo, fue un territorio el cual sufrió desde varios años antes, más específicamente el 97, pues la presencia de los grupos armados y los paramilitares en Colombia. Por eso mismo es que es importante saber el contexto de cómo inició todo y cuándo se situaron. Segundo, analizar y denunciar la omisión del Estado. La masacre de Bojayá, como anteriormente Sebastián especificaba, eh, pudo haber sido prevenida y también hubo muchos llamados de auxilio hacia las comunidades internacionales, las cuales hicieron caso omiso, entre ellos también el Estado, puesto que la comunidad de Bojayá expresó o ratificó varias veces las negligencias con respecto a la seguridad que estaba brindando el Estado. Tercero, documentar y condenar las infracciones graves al derecho internacional humanitario, puesto que los crímenes realizados en la masacre de Ojayá no solo fueron de lesa humanidad, sino que atentaron tanto entre grupos al margen de la ley como también a los mismos civiles. Y por último, recopilar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la violencia, ya que no solo fue una afección a nivel interpersonal entre habitantes, sino que también dejó marcada la historia dentro del pueblo. La zona quedó controlada por grupos al margen de la ley y eso tiene unas consecuencias a niveles geopolíticas, sociales, culturales, etc., etc.
Ahora, como palabras claves tenemos memoria histórica, puesto que este es un tema que va a quedar remarcado con respecto al conflicto o a la violencia vivida por las diferencias políticas y económicas que se tienen en el país. Segundo, masacre. Tercero, FARC, porque fue uno de los de las dos partes involucradas directamente en la barbarie. Cuatro, paramilitares, que es la contraparte de las FARC, las cuales fue los otros responsables de la masacre. DIH, que hace referencia al derecho internacional humanitario, puesto que fue no solo una violación contra estos, sino que también pudo haber sido prevenida estas violaciones. Cilindro bomba, que fue con el artefacto el cual se hirió a la gente y se hizo la masacre en sí. Em, Ausencia estatal, por lo que ya había explicado anteriormente, el cual el Estado hizo caso omiso ante las advertencias y la urgencia que tenía el pueblo de Bojayá. Alertas tempranas y por último, desplazamiento forzado, puesto que la gran mayoría de habitantes de Bojayá fueron desplazados y obviamente se fueron incluso por medios como el río y se convirtió en un fenómeno social dentro de la comunidad. Vale, ahora, la noción de tragedia previsible y evitable se fundamenta en que meses antes del ataque del 2 de mayo del 2002, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían emitido alertas tempranas sobre la inminencia de una confrontación entre las FARC y los paramilitares en la zona. Estas advertencias fueron ignoradas por el Estado, que no tomó ninguna medida de prevención ni de protección, a pesar de tener información suficiente sobre el riesgo que corrían cientos de habitantes. Por lo tanto, el informe demuestra que la masacre no fue un accidente ni un evento inesperado, sino una consecuencia directa de una omisión institucional grave. El Estado colombiano encargado de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos falló en su deber más básico, proteger a la población civil. Al mismo tiempo, en el texto se revela que la guerra sin límites es una expresión que define el tipo de conflicto que se vivía en esa región del Chocó. Ni la guerrilla ni los paramilitares respetaron los principios mínimos del derecho internacional humanitario, que exige distinguir entre combatientes y civiles. Y también se prohíbe el uso de armas indiscriminadas o la ocupación de lugares protegidos. Las FARC EP durante los combates del 2 de mayo utilizaron cilindros bomba, armas artesanales de altísimo poder destructivo y uno de ellos cayó directamente sobre la iglesia de Bellavista, donde se refugiaban más de 300 personas. El impacto destruyó el pueblo y dejó cerca de 80 muertos y decenas de heridos, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Por su parte, los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, en lugar de evacuar a la población, se atrincheraron dentro del casco urbano, utilizando a los civiles como escudo humano, lo que también constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Ambas acciones, el uso de armas prohibidas y la utilización de la población civil como barrera de protección, revela que los actores armados ignoraron cualquier límite moral o legal en su conducta bélica. En el concepto de ausencia estatal, que es igualmente central en esta idea, porque el informe enfatiza que el Estado no solo falló en la prevención de la masacre, sino también en responder de forma inmediata y adecuada después del ataque. Durante días, los sobrevivientes quedaron sin atención médica, sin alimentos, ni mucho menos refugio. El posterior desplazamiento masivo hacia Quibdó, más de 5.700 personas, mostró el abandono histórico de una región marginada donde la presencia estatal solo apareció después de la tragedia. Esta ausencia no se limita a la seguridad militar, sino que también abarca el abandono institucional, social y político que durante años vivió el Chocó y un territorio afrodescendiente e indígena históricamente olvidado. Ya a modo de resumen, vamos a hablar sobre el preludio del conflicto. Es que este data desde 1997 hasta el año 2000, ya que desde 1997 los paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia llegaron al medio a trato con la idea de limpiar la zona de guerrilla, causando asesinatos, desapariciones y miedo. Para las tensiones y las alertas que estamos hablando ya del octubre del 2001 al abril del 2002, y a finales de 2001 y comienzos de 2002 que se emitieron múltiples alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría y la ONU que advirtieron el gran riesgo de confrontación en la zona. Y para el 21 de abril del 2002 los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas entraron de vigía del fuerte y las FARC para movilizarse a la otra orilla de Bojayá.
Y ya el día de la masacre, el 2 de mayo del 2002, el combate empezó el 1 de mayo y se intensificó en la mañana del 2 de mayo. Cerca de 500 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista, la casa cural y el colegio, buscando protección. A las 11 de la mañana, las FARC lanzó el cilindro bomba desde el barrio Pueblo Nuevo. Y pues como ya saben, el proyectil impactó directamente en el altar de la iglesia, causando una explosión devastadora. Las consecuencias inmediatas son que la iglesia, que es el símbolo del refugio, quedó completamente destruida. Los sobrevivientes huyeron por el río o a pie, algunos remando con las manos. 5.700 desplazados hacia Quibdó y otras zonas. Las FARC publicó un comunicado calificando la tragedia como un costo de guerra, sin asumir ninguna responsabilidad. El presidente del momento, Andrés Pastrana, visitó Bojayá el 9 de mayo prometiendo reconstrucción, pero la respuesta estatal fue insuficiente y tardía. Y la consecuencia a largo plazo es que la llegada posterior del ejército y la armada trajo control militar, pero no verdadera seguridad. La gente vivía con miedo y restricciones. La violencia nunca cesó, más bien continuó. La comunidad emprendió el éxodo y el retorno, un proceso de memoria y reconstrucción. El nuevo Bellavista se convirtió en el símbolo de resistencia y dignidad, no solo en dolor. La masacre se consolidó como emblema nacional del sufrimiento civil y del abandono estatal en el conflicto colombiano. Muchas gracias.